Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días, Honduras, bienvenidos a Frente a Frente. Renato Álvarez, el director de este espacio, ha tomado sus vacaciones y seguramente en estos momentos o nos está viendo o ha decidido apartarse de todo este contexto informativo que rodea al país. Y vea usted, estamos a 2 días de la Nochebuena, a 2 días de la Natividad y el país sigue envuelto, revuelto, convulso con esta situación electoral de no saber pues quién de los 2 candidatos que se están peleando en este momento a la presidencia es el que pues saldrá al final en la declaratoria del Consejo Nacional Electoral. Uno se acuesta, se va a la cama con la expectativa de que este proceso del escrutinio especial avance como tendría que avanzar, sin las demoras, sin los obstáculos, sin las taras que se le ponen en el camino, pero se despierta con otras informaciones. Ahora es que hay un recurso de habeas corpus o de exhibición personal de el procurador, como procurador, no como abogado, de manera personal, para que den la cara, aunque ahí dice que hay como una especie de preocupación por el paradero de las consejeras Ana Paola Joly Cosette López. ¿A uno lo sorprende? ¿Desde cuándo alguien, por las posturas que han manejado, ha mostrado preocupación por la condición en que se encuentran las consejeras? Bueno, esa es la noticia con la que nos despertamos el día de hoy, que ya presentaron ante la Sala de lo Constitucional ya nuestros invitados, sobre todo a un profesional del derecho que ya se los estaré presentando. Le consultaré si es ante la Sala Constitucional que se mandan y se exponen estos recursos de el habeas corpus. Pero nos llama poderosamente la atención todo lo que está pasando en el país alrededor de este conteo tan lento, tan interrumpido y con tanto interés de quien no debería de estar ya en la contienda, boicoteando y pues sumándose a trazar todo este proceso. Así es que de inmediato le presento a nuestros invitados de izquierda a derecha, el abogado Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional. Abogado, buenos días. Yo me imagino que en otro tiempo no se imaginaba usted que iba a estar a 2 días de la Natividad, pues hablando en un espacio de frente a frente, hablando de un tema como este. Obvio, estamos en un año electoral, pero nadie se esperaba esta situación. Buenos días. Gracias, buenos días, Ulises. Evidentemente es una situación irregular, no es normal esto, pero lo que sí es normal es que le pidamos a Dios que bendiga a Honduras. Hoy es un buen día para que los hondureños oremos y le pidamos a Dios su presencia en nuestros hogares, en nuestras casas. Ahí donde hay angustia, ahí donde se necesita la presencia del Espíritu Santo, solo tienen que invocarlo, pedirle. Ahí está Dios con nosotros. Y esperamos que Dios nos termine de sacar de este asunto, porque Dios ya a ratos está obrando para que venga la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño. Mire, época de Navidad. En el 2017, Mel Zelaya nos robó la Navidad. Es el Grinch de la Navidad. Le encanta robarse las Navidades a Mel Zelaya, pero no se lo vamos a permitir. Estamos en camino de tener una declaratoria y va a haber paz y bendición para los hondureños. Ya profundizaremos acerca de este proceso que ha avanzado lentamente y exhibiremos ya cómo va este escrutinio especial, que ya está en un 99.85%, si no me equivoco, 87%. O sea, ya está avanzado y como me decía el abogado Fernando Anduray antes de presentarlos, en otros tiempos, cuando faltaba de repente en el 80 o menos, ya se hacía la declaratoria y esta vez, por cerrada la pelea, ha tardado. La diputada Merari Díaz del Partido Nacional, le decía a Merari antes de entrar y cuando nos encontrábamos en la sala de prensa de TN5, que este año le ha tocado foguearse más que cualquier otro año en estas andadas de la política, pero nadie se esperaba este cierre. Merari, buenos días. Muy buenos días, gracias Ulises, buenos días abogado Fernando, a José Luis,
a mi compañero Marlon Lara, al pueblo hondureño que nos ve. Definitivamente este es un año bien singular y particular, pero también es un año de muchas experiencias para los próximos periodos, así que yo creo que parte de defender la democracia es estar presente, es estar dando pues la cara con argumentos sólidos y válidos, pero también pensar en qué nos depara a la juventud, a la familia hondureña que quiere paz y tranquilidad, así que yo creo que es un momento de la Navidad oportuno para reflexionar y tomar decisiones de cara al próximo gobierno que viene. José Luis Moncada, dirigente del Partido Liberal. José Luis, bueno, lo mismo, nadie esperaba que tan cerca de la Natividad estuviéramos con estos temas y alguna gente, yo asumo que alguna gente ya debe estar cansada, José Luis, de estar, y no es porque nosotros lo queramos, ustedes como invitados y nosotros como comunicadores sociales, es porque el escenario que tenemos enfrente político electoral es el que tenemos. José Luis, buenos días. Buenos días, Ulises, buenos días, Merari, Fernando y a nuestro amigo Lara en San Pedro Sula. Efectivamente, a un 22 de diciembre estamos en una situación bastante difícil y yo como parte del análisis económico también crítica para la economía del país. No ha sido un diciembre normal, pero espero que en este programa podamos analizar a profundidad y de una forma muy ordenada cuáles son los antecedentes para que estamos en esta crisis, para que no repitamos situaciones que realmente los hondureños no merecen. Marlon Lara lo tenemos conectado en la plataforma vía Zoom desde San Pedro Sula o desde Puerto Cortés, asumo. Marlon, buenos días, Marlon, adelante. Muy buenos días, un saludo a todos en el set y al pueblo hondureño. Creo que todos los que estamos involucrados en este proceso electoral tenemos que poner de nuestra parte la voluntad política necesaria para que este proceso electoral se culmine y la gente, como ustedes muy bien decían, no esté preocupado en un periodo navideño, sino que estén contentos porque hemos culminado un proceso electoral que va a darle a Honduras un nuevo gobierno. Así que mi invitación a todos los que estamos involucrados en este proceso electoral es que pongamos nuestra mejor voluntad, abramos los puentes de diálogo para superar esta crisis y darle una buena Navidad al pueblo hondureño. Gracias, Ulises. Bueno, es que en otros tiempos, las familias hondureñas estaban pensando dónde se iban a encontrar para celebrar la Nochebuena, cuáles eran los preparativos para ese día. Ya empezaba en el proceso de hacer los nacatamales, las torrejas, la pierna y todo lo que pues se comparte en Navidad. Y el trago, y el vinito. Y también el vinito y el café con el piquete, el rompopo. Comprando los regalitos también, ¿verdad? Cada quien en su nivel. Pues vas a ver quejándose ahorita todos las microempresas y medianas empresas, pequeñas empresas, de que no hay gente comprando. Me llama la atención que uno de los trabajadores allá, de los que nos ayudan en tierra adentro, en el departamento del Empira, así muy recurrentemente, ¿y cómo está ese relajo de los políticos? O sea, hasta allá llega el ruido también de los políticos, hasta allá llega la incertidumbre que están generando los políticos. Me gustaría que en producción, si me ayudan primero con este escrito, o esta petición que ha hecho el Procurador General de la República, que a juzgar por el texto uno podría llegar a pensar que están preocupados por la condición 21 días han pasado de la condición física de las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López. Lo ha presentado y después de esto se han desatado pues también un mensaje de X de la consejera Cosette López. Y en las últimas horas también conocimos que se dio una sesión vía Zoom, pero ellas no aparecieron, no dieron la cara, y esto también ha generado una serie de críticas, de cuestionamientos, obviamente del Partido Libertad y Refundación, que dicen que solo Marlon salió a dar la cara, y algunos dicen, hasta eso hemos llegado, de no atreverse a salir a mostrar el rostro en la pantalla por temor a lo que pueda pasar. O sea que sí es cierto. ¿Recuerdan ustedes cuando el director de Telenoticias Estelar y director de este espacio, Renato Álvarez, denunció en su momento de que tenían lista un requerimiento fiscal y una orden de captura contra las dos consejeras? Y salieron a decir, y ha desmentido en 2 oportunidades el Ministerio Público, pero ahora que miramos todas estas y relacionamos estas cosas, pues nos damos cuenta de que en efecto sí existía la pretensión o existe la pretensión
de capturarlas infraganti, dice, infraganti. No sé bajo qué argumento o qué delito les quieren achacar. No sé si tenemos el escrito que ha presentado. ¿Este es el escrito o esta es la reacción del Procurador General presenta acción de habeas corpus o exhibición personal por desconocimiento del paradero y posible retención ilegítima de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, doctora Ana Paola Hall y la abogada José López? Vean ustedes, dice, por desconocimiento del paradero y posible retención ilegítima de las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cosette López. O sea, el procurador está preocupado. Está preocupado por que pueden estar retenidas contra su voluntad. Y en algún momento también el consejero Marlon Ochoa expresó lo mismo. O sea, están en sintonía. Pero la consejera Cosette López también le respondió. Son incorregibles los comunistas. Siempre te hacen lo contrario de lo que dicen. Y tenemos ahí si lo podemos publicar, porque le ha contestado que ya está bien y, bueno, se sorprende también de la preocupación que muestra el actual gobierno, porque yo creí en un momento que lo hacía como Manuel Díaz Galeas, como profesional del derecho. No, lo hace a nombre de la institucionalidad, lo hace a nombre de él como Procurador General de la República. Todos estos ingredientes, ahí ven el mensaje de Cosette López. Dice: para perseguirnos se han valido de un tercio del CNE, del Ministerio Público, de tribunales que no atienden nuestras peticiones oportunamente, de miembros de la milicia, de secretarios de Estado, y ahora se suma la Procuraduría General de la República, haciendo un papel lamentable y evidenciando una profunda ignorancia jurídica. La PGR pretende justificar su actuación presentando un habeas corpus que carece absolutamente de sentido jurídico. El habeas corpus no es un instrumento para aprehender personas, ni para hostigar, ni para simular preocupación por la integridad de alguien. Es una garantía constitucional destinada exclusivamente a obligar a la autoridad a presentar a una, si lo corremos, porque este es un mensaje que lo leí en la mañana, y sí, a una persona que se encuentra detenida ilegal o ilegalmente y bajo custodia del Estado, para verificar la legalidad de su privación de libertad y su integridad. Usarlo como excusa para intentar aprehender ilegalmente a alguien bajo el pretexto de verificar que se encuentre bien, no solo es un abuso, sino, ahí sí me ayudan en producción para terminar de ver el texto, sino una grave distorsión del derecho y una señal inequívoca de persecución política. Estoy bien, estoy en libertad, uso mi libertad para elegir mi bienestar, elegir a quien quiero ver y a quien no quiero ver. Que haga mi trabajo debe de ser suficiente, dice la consejera Cosette López. Abogado Fernando Anduray, ¿qué podemos coludir o deducir de esta que no ha sido o no debería de ser pues una discusión incluso en el campo jurídico, porque no están retenidas por el Estado, y el recurso de exhibición personal es justamente para proteger la integridad física de alguien que está en custodia del Estado o detenido en una mazmorra, en una celda de la Policía Nacional? Mire, este gobierno se convirtió en especialista en destruir los principios constitucionales fundamentales de protección de los derechos de la sociedad. El habeas corpus es una de las garantías constitucionales para proteger la vida de las personas que se supone están retenidas ilegalmente o que están por una autoridad detenidas sin justificación. Entonces es una especie de protección a los derechos humanos, pero en este caso el señor Procurador General de la República la busca, dice que está preocupado por ellas, pero en realidad lo que están haciendo es atendiendo las órdenes de Mer, que pues, no pueden dar con el paradero de esas mujeres. Se les perdió el general Vázquez Velázquez, no lo hayan por ningún lado. Se les perdieron las consejeras, no las hayan por ningún lado. Bueno, les perdió Eric un tiempo también, ¿verdad? ¿Dónde está Eric? ¿Te acuerdas? Entonces son especialistas en perder la gente, y no cabe duda
que los aparatos de inteligencia del Estado y del gobierno son ineficientes en Honduras. ¿Cómo es posible que estén tratando de dar con el paradero de dos consejeras que aparecen todos los días en los medios de comunicación y que les están diciendo no vamos ahí, no damos la cara porque nos quiere capturar la fiscalía? Y entonces andan desesperados tratando de saber dónde están para ver cómo las capturan. ¿Por qué? Porque la declaratoria de elecciones no la para nadie. Precisamente la razón fundamental de que estén protegidas ellas es para tener libertad del ejercicio de su cargo, sin presiones o interferencias de instituciones del Estado, como la Fiscalía, como el Congreso Nacional, como la propia Corte Suprema de Justicia y cualquier otra instancia que quiera cercenarle su derecho a emitir la declaratoria. Vea usted, también los funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral no los vemos en sus oficinas. Pero como estos ahorita no tienen la pelota en sus manos, no le interesan al señor procurador, ¿verdad? Solo las consejeras. ¿Por qué? Porque va a haber declaratoria. Ya usted lo dijo ahorita. Hay 99.87% de las actas computadas. Que alguna pueda tener un error, inconsistencia, eso no quita que ya tenemos el universo prácticamente. Y hay suficiente información de la voluntad popular para que se declare la elección del presidente. Y te voy a adelantar algo que debe ser un insumo para este programa. El problema de emitir la declaratoria de presidente ahorita está relacionado con la urgencia de que todavía quedan unas 8,000 actas del nivel de diputados que tienen inconsistencias y unas 2,000 y pico, casi 3,000 del nivel de alcaldes que tienen inconsistencias que no las ha empezado a tratar el Consejo Nacional Electoral. Es decir, no salen del nivel presidencial y hay que declarar electos también a los diputados. ¿Qué pasa si declaramos electo el presidente y no hay diputados electos? No tenés un Congreso Nacional nuevo del cual su presidente pueda ir a juramentar al nuevo presidente de la República. De ahí entonces que el problema de la declaratoria es mucho más grave que tengamos que venir a estos programas a estar peleando que apedrearon a un miembro de los escrutinios especiales, que Narrala sigue en los brazos de Mel Zelaya, que ahora Hiroshka es la jefa de los colectivos de Libre. No, el tema de fondo de nosotros debe ser salvar la democracia, salvar el Estado de Derecho. Quienes están protegiendo a las consejeras en este instante saben lo que están haciendo. Saben que están enturbiando el Plan Venezuela que implicaba primero la no verificación de elecciones. Fracasaron en eso. Después la violación de la soberanía popular para que no se conocieran los resultados y empezaron a pedir nulidad, nulidad, nulidad. Mira que hoy Narrala aparece pidiendo la nulidad total de las elecciones que se repitan. Hay una cantidad de cosas que están tratando de anular el propósito fundamental de las elecciones del 30 de noviembre. El pueblo votó. Hay 3.5 millones de votos en las actas y en las urnas. Es la voluntad popular y nadie, absolutamente nadie en este país puede anular esa voluntad popular. Y ahora, y ya paso con José Luis para darles a conocer los insumos y también el tema del programa de hoy. Vean, entre el sábado, con todo el boicot que se está haciendo, solo se dio 90 actas, se escrutaron y se trabajaron. Y entre el domingo, en el turno a la cantidad, fue un poco más de 80 actas, con voluntad, este proceso de este escrutinio especial, porque vean ustedes, en estas elecciones no hay tantas inconsistencias como en otras elecciones, hasta en eso, y el proceso lo han torpedeado y ha ido de manera lenta. Con voluntad en 2 días hubiesen sacado eso, pero entre sábado y domingo que no sacaron ni 140 actas de cierre para escrutarlas, para aclarar este panorama, es porque hay claramente la intencionalidad de boicotear este proceso. Y en razón de eso, porque siempre hemos dicho los hondureños no se merecen esto y sobre todo los que fueron a ejercer el sufragio, les presento con Luz Madrid el tema de hoy. Luz, adelante. Muy buenos días, en pantalla el tema de hoy lunes. Boicot al escrutinio especial. Los hondureños
no se merecen esto. Usted puede comentar a través del número de WhatsApp 9773-6065 y también a través de cada red social en todas las plataformas digitales. Frente a Frente HN, boicot al escrutinio especial. Los hondureños no se merecen esto. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Bien, muchas gracias. Nos encontramos ubicados en este momento en las inmediaciones del Boulevard Suyapa. Una fresca mañana en la ciudad capital y un tráfico también vehicular despejado a esta hora en este punto de la ciudad capital. Pese a la hora, vemos que todo fluye con la normalidad, por supuesto, pendientes de otros puntos que en este momento también registran un mayor flujo de vehículos a esta hora. Vuelvo con ustedes. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Bueno, continuamos en Frente a Frente y el tema de hoy, se los decíamos, si los hondureños se merecen, sobre todo los que fueron a las urnas a ejercer el sufragio, se merecen lo que están haciendo con este proceso que lo han alargado, que lo han venido boicoteando y que lo torpedean precisamente porque algunos presumen hay intereses sórdidos y mezquinos allá de fondo que empiezan como a salir a la luz pública. Pero lo que nos llama la atención es que en medio de todo esto está el Partido Liberal y recién conocimos ya la versión del presidente del Consejo Central Ejecutivo de esta institución política, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, que dice que le boicotearon la pretensión en el Central Ejecutivo de cambiar a todos sus representantes del Partido Liberal en este escrutinio especial. Bueno, ¿qué está pasando dentro del Partido Liberal, José Luis? ¿Por qué tanta confrontación, enfrentamientos, cuando algunos pensaban que iban a sumarse en este escrutinio especial sin tantos sobresaltos? Bueno, mire, Ulises, yo quisiera que este programa, más allá de mencionar los X y esa confrontación estéril de situaciones avícolas o de situaciones de visados o demás, la superemos y analicemos más a profundidad cuál es la problemática y cuáles podrían ser las potenciales soluciones, siempre y cuando exista una madurez política de los partidos. De cosa contraria, no. Mire, yo lo que analizo es, y en este programa se ha hablado mucho de la debilidad institucional de todo el gobierno de todo el país. Indiscutiblemente eso nos está pasando la cuenta en la debilidad institucional del Consejo Nacional Electoral. Usted no puede tener, y los europeos y los observadores se sorprenden cuando uno les dice 2.500 millones, 4 años, y llegamos a las elecciones y tenemos un proceso débil, con vulnerabilidades y situaciones que nos están llevando a eso. Porque en 4 años esta gente no preparó, contrató el equipo, la tecnología, lo probó, capacitó, definió protocolos claros que realmente le dieran la garantía a los hondureños que el ir a ejercer su voto el 30 de noviembre iba a tener una respuesta rápida, expedita, como la pudimos ver en Chile. Entonces, ahí la clase política es culpable de esta situación. 4 años, 2.000 millones y tenemos una situación precaria que en vez de avanzar en este ejercicio democrático de Honduras, porque yo no veo mucha democracia, no ha avanzado, más bien retrocede. Entonces, esa es la situación que tenemos. Cuando nosotros vemos esos escrutinios especiales y nosotros vemos que de por sí en las juntas electorales hay problemas en la representación partidaria, que ojalá que la superemos y vayamos a la ciudadanización de las mesas, volvemos a cometer el mismo error. Metemos otra vez a los partidos políticos que hay intereses particulares por las diputaciones, por los alcaldes, que siempre se han dado estos relajos. Simple y sencillamente ahora son más públicos porque estamos al nivel presidencial. Entonces tenemos coyunturas que se están dando por esa debilidad. Simultáneamente, pues yo lo he de reconocer públicamente, el Partido Liberal también tiene una debilidad institucional
que la debió consolidar para este proceso electoral. Renacimiento de un partido liberal con un candidato atractivo, un nuevo presidente del Central Ejecutivo. Lo lógico es una consolidación de ese órgano del partido con el candidato, trabajando juntos a favor de una estrategia que fuera clara, transparente, sin intereses particulares, que esto es un conflicto permanente. Hay muchos intereses particulares políticos a futuro que han dañado esa consolidación de una posición del Partido Liberal como corresponde y que el pueblo hondureño se merece. Porque acaso contrario, esas dos debilidades institucionales tienen un efecto en que hay un estancamiento en momentos donde el candidato Salvador Narrala ha sido claro. Yo creo que Salvador inició con un proceso muy interesante. Recabando información, él es un hombre de datos, contrató una empresa, hizo un levantamiento, tiene los elementos para poder impugnar 8,000 urnas. Igualmente lo otro. Se contaminó ese proceso y esta estrategia, porque yo siento que Salvador iba bien, se contaminó indirecta o indirectamente con una participación de Libre que comienza. Cuando usted escucha a Mel Zelaya o a su hijo decir Salvador ganó, yo dije aquí se contaminó todo esto. Porque entonces se prestaron especulaciones, acercamiento a Libre, que la esposa del candidato se acercó, que esto, que el otro. Son cosas que no podemos realmente probar. Son cosas que de repente tienen circunstancias que llegan a ese acercamiento, pero en términos concretos no podemos definir eso. Y les digo por qué. Es decir, hay que ser consistente con los números. El Partido Nacional tiene 49 diputados. Entonces, en el Congreso cualquier decisión pasa por el Partido Nacional. No nos engañemos. Entonces, hay situaciones que hay que tenerlas bien claras. Yo lo que quisiera es que ante estos impases de esta debilidad, pues los superemos, porque lo peor sería no llegar al 30 de noviembre con una declaratoria. El 81% de los hondureños nos fuimos en contra de Libre, por todas las situaciones que nos dio. No es posible que ahora perdamos esa oportunidad, esos votos que los hondureños manifestaron en contra de Libre, por X o Y razón, perdamos esa oportunidad de realmente que Honduras vuelva a un modelo que está establecido en el artículo 4 de la Constitución de la República. Y el Partido Liberal, que ha salido muy bien rankeado, tener 1.300.000 votos, hombre, ¿hace cuánto no lo miraban? Pero ustedes como Partido Nacional, Merari, ¿esperan qué? ¿O tienen la esperanza, la expectativa de que esto puede? Porque alguien me decía anoche, y que tiene mucha información, no, yo creo que todavía puede llegar antes del 24 de diciembre, o sea, antes de la Navidad, la declaratoria. ¿Creen que se puede dar ese escenario? Porque Fernando está seguro, Fernando Anduray, el abogado Fernando Anduray está seguro de que va a haber declaratoria sí o sí. Pero la pregunta es, ¿será antes del 24, antes del 30? ¿Qué expectativas tienen? Mire, la declaratoria tiene que ir. Es sí o sí. Aquí no es un tema de que si yo quiero o no quiero, me adapto o no me adapto. Es un tema que el pueblo hondureño salió a votar el 30 de noviembre y hay que respetarle su decisión, que se tomó en las urnas y que hoy el Consejo Nacional Electoral tiene que garantizar que debe haber una declaratoria. Le guste o no le guste a cualquiera de los consejeros. Y por eso es parte de lo que hoy Libre tiene en estrategia, de querer apresar a las dos consejeras para poner a sus suplentes para que Marlon Ochoa pueda declarar la nulidad del proceso. Eso es uno de los lados. Pero por otro lado, la democracia tiene reglas. Cuando usted se somete a esas reglas, sea que le favorezca o no los resultados, las tiene que respetar. Y en ese sentido, es preocupante que cuando los candidatos y los partidos se sometieron a estas reglas y que hoy no les favorezcan, salgan diciendo que no le parecen, que hay fraude, que están deslegitimando el proceso, que lo quieren boicotear y utilizan todas las estrategias y todas las herramientas para poder dejar el proceso mal parado y mal visto. Hoy me preocupa algo mucho más, es escuchar a Salvador Narrala decir que quiere que haya nuevas elecciones. Eso es sumamente preocupante para la democracia del país. Hemos venido trabajando por años, en estos 4 años, en derrotar a Libre, y el pueblo lo derrotó, para que hoy Salvador Narrala salga diciendo que quiere elecciones nuevas porque se la robaron. No, José Luis decía algo bien importante.
Los partidos políticos se tenían que preparar. Nosotros como Partido Nacional nos preparamos. Nosotros como Partido Nacional utilizamos nuestra experiencia en tierra y utilizamos la tecnología de la mano para poder tener los resultados en tiempo real. Y no es justo que hoy aquellos que están en último lugar, que el pueblo los derrotó y a los que el pueblo hondureño les dijo que no, hoy estén en alianza queriendo boicotear este proceso. Tiene que haber una declaratoria sí o sí. Las consejeras el día de ayer hicieron algo muy bueno. En ese pleno de esa reunión vía Zoom que hicieron, que es válido, es parte de, porque tienen que estar protegidas, ellas aprobaron una reforma al artículo 20 del reglamento del TREP, en el sentido de que parte de las actas que están en inconsistencia se fueran a verificación visual para poder avanzar y que un porcentaje que son 400 y tanto se fueran el escrutinio. ¿Por qué? Porque esto va a garantizar que la declaratoria de elecciones se pueda dar en estos días, pero ojo, va a depender de algo, de que sí, quienes están girando las instrucciones a los que son los representantes en estos escrutinios especiales vayan a seguir con la misma táctica dilatoria de no querer avanzar, de no querer tener el resultado y querer seguir poniendo actas en cero, que eso es sumamente también delictivo al proceso y obviamente burlar la voluntad popular del pueblo. Eso va a depender de que estas 400, para que tengamos esta resolución antes del 24 y que el pueblo hondureño pueda tener esa paz y esa tranquilidad, que el Partido Liberal, que el Partido Pino, el Partido Libertad y Refundación hagan su trabajo a través de sus representantes, porque si no, vamos a seguir y van a haber consecuencias peores. Y mire todo lo que ha venido pasando en estos días desde los desvisados, porque eso es parte de esto. Así que yo sí creería y espero que con la medida de ayer tomada por las consejeras se pueda avanzar y que podamos tener una declaratoria pronto. Diputado Marlon Lara, ustedes tienen a la gente que debería de estar en este escrutinio especial, y hablo, cuando digo ustedes, es el Partido Liberal. ¿Son auténticos liberales o por ahí sienten que en el camino les contaminaron el proceso y les pusieron otra gente? Porque eso es lo que se ha estado denunciando en algunos medios de comunicación, pero también se está denunciando en las redes sociales y sacan las evidencias. ¿Cuentan y tienen a la gente que es del Partido Liberal, que representa los colores de esa institución política, diputado Marlon Lara? Bueno, para seleccionar las 400 personas que nos van a representar en el CLE, Centro Logístico Electoral, pasó por todo un proceso de verificación y manifestarte que esas personas fueron asignadas por diferentes líderes a nivel nacional, que se les solicitó que nombraran ese personal para ese escrutinio especial. Tengo entendido que el día de ayer que hubo la reunión del Consejo Central Ejecutivo, decidieron que se hicieran algunos cambios porque las personas no estaban colaborando en este escrutinio especial. La posición nuestra como partido y como escuché hablar a miembros del Central Ejecutivo es cumplir a cabalidad con ese debido proceso de sacar ese escrutinio especial. Eso es para culminar el proceso electoral y poder dar la declaratoria. El partido está a favor de ese escrutinio especial. Ahora, el ingeniero Salvador Narrala, lo acompañé el día jueves en una comparecencia en el Consejo Central Ejecutivo. Lo que decía es que él espera que se termine ese escrutinio especial lo más pronto posible y que después se atiendan las solicitudes de impugnación que se presentaron a nivel electivo presidencial, de alcaldes y de diputados, que era importante terminar ese escrutinio especial para que después el Consejo Nacional Electoral decida sobre el tema de las impugnaciones. Eso le daría tranquilidad al pueblo hondureño y le daría tranquilidad a los candidatos que han presentado esas impugnaciones. Ahora, ¿qué es lo que para mí puede ir en contra de esa voluntad que presentó nuestro candidato, el ingeniero Salvador Narrala?
es que si estamos atrasados con este escrutinio especial, que solo son 2.700 urnas que se están contando que presentaron incongruencias, ¿cómo vamos a poder sacar? Creo que nos quedan apenas 9 días para dar esa declaratoria, porque la ley da hasta el 30 de diciembre. 24. Entonces, si no podemos nosotros culminar este proceso de las 2.700 urnas, ¿cómo vamos a poder en 9 días culminar si el CNE da por aceptado las impugnaciones presentadas por el Partido Liberal? Entonces, nuestra posición debe ser acelerar el escrutinio electoral y luego que presionar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral para que diga cuáles de estas impugnaciones tienen consistencias y cuáles deben pasar a esa revisión. Esto ha sucedido anteriormente, Ulises, Fernando lo sabe, Merari lo sabe, José Luis Moncada, que siempre han habido reclamos de este tipo y siempre se les ha dado el visto bueno, porque te voy a poner un ejemplo. La alcaldía de Guanaja, el Partido Liberal la está perdiendo por 3 votos. Ya hay todo un equipo de miembros de esa alcaldía en Tegucigalpa con abogados, con actas. Entonces es valedero que se dé ese conteo de esas alcaldías. Y así te podría mencionar otras, la alcaldía de La Lima, aquí en el departamento de Cortés. Tengo entendido que la alcaldía de Talanga también está en un proceso de impugnación. Pero para que la gente quede satisfecha, y es lo que ha dicho el ingeniero Salvador Narrala, procedamos a terminar este escrutinio especial. Hemos hecho un llamado a los diferentes partidos. Por favor, trabajen incansablemente en los 2 turnos A y B, que son de 12 horas, en sacar ese escrutinio especial, para que después el CNE pueda tener el tiempo necesario y atender esas impugnaciones que te he manifestado. Correcto. Así lo ha dicho el ingeniero Salvador Narrala el jueves en la comparecencia, eso fue lo que él dijo. Y una vez que se culmine ese proceso, si yo no resulto favorecido con el voto, voy a reconocer, así lo manifestó textualmente, voy a reconocer y voy a conceder ese triunfo si no me favorece. Correcto. A mí. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Ulises? Fernando, Merari, acelerar el escrutinio especial. Ese debe ser la meta de los partidos. La comisión que nombró el Central Ejecutivo con el candidato presidencial de diálogo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal era como objetivo sacar adelante el escrutinio especial. Y hay otra comisión que nombró, donde está Alan Ramos, que para dialogar con el CNE, para que se puedan resolver las solicitudes de impugnaciones que ha hecho el partido en los diferentes niveles electivos. O sea, Marlon, hemos tendido los puentes como Correcto. Partido. Marlon, ahora esperamos la respuesta y la voluntad política de los Ahora, les decía producción hace un momento, bueno, miremos si en tiempo real, porque las imágenes están abiertas para todo el público en este centro del conteo electoral, el CLE, el Centro de Logística Electoral. Le decía, bueno, proyectemos a ver si ya se sentaron, si ya están instalados los representantes de los partidos políticos. Y me dice el productor Carlos Andino en este momento que está en negro, que siquiera ni la señal, no tienen ni la señal, no están transmitiendo. Y ahí ya vienen y vuelven las suspicacias. ¿Por qué apagar un sistema? Si no están trabajando, bueno, esta es parte de todo el atraso, la parsimonia, la lentitud que ha llevado el proceso, José Luis. Pero mire, apagar el sistema ya genera suspicacias. Yo quisiera más que eso, que tal vez Fernando, que ha estado en el Tribunal Superior Electoral en el pasado, le pueda explicar al público qué es lo que sucede con esas juntas que están, esas mesas de escrutinio que están revisando, porque yo lo que siento es que se ponen 2 contra 1, que yo no voy a firmar, que vos vas a firmar, pero ahí no hay un árbitro que ponga orden, que diga, miren señores, usted está de acuerdo a la ley, usted no, tenemos que proceder. Se estanca la urna. ¿Quién debería ser ese árbitro, José Luis? ¿Quién debería ser ese árbitro? Es que lo que yo quisiera, ¿cuál es lo que dice el protocolo? Porque lo que yo escucho dice, es que llegan unos abogados del Partido Nacional y les dicen, les voy a levantar acta, que llegan los militares, que no sé qué, el de libre dice una cosa, liberar otra. Entonces, es como una pelea de gallos, ¿va? Ahí peleense ustedes, ahí vean que sacan. Eso no puede ser. Este es un proceso serio, se ha invertido mucho dinero. Pongamos soluciones, pero no pongamos a los interesados en un pleito ahí que estanque el proceso.
Bueno, pero que se apaguen las cámaras de este proceso de escrutinio especial en medio de todas las suspicacias que ha generado este proceso, abogado, y que en este momento yo entré a las 7 antes de entrar al programa del Frente a Frente y estaban activas las cámaras, pero ahora están apagadas las cámaras, han apagado el sistema, ni siquiera podemos corroborar si están trabajando. Esto aumenta, abogado Fernando Duray, las suspicacias que hay entre la población hondureña. ¿Qué está pasando? Y que nos responda a eso, porque es importante conocer, Ulises, Mire, cómo entra esa gente a esas juntas de escrutinio. Los que llegan cerca de los escrutadores. Sin protocolo, cada quien hace lo que quiere. No, yo no firmo y se acabó, y ponerle 0 y el otro no dice nada. Viene el militar, viene el abogado, voy a levantar un acta notarial. Es decir, es un estatus que realmente a mí me preocupa. Está abierto, ¿eh? Aquí Merari me enseña el teléfono en producción y me enseña el teléfono y dice que sí, que se ya o volvieron o hay que revisar la conexión ahí para saber. Y el último resultado... Sí, y se mira movimiento. Sí. El último resultado que vimos y ahí se mira... Ya tiene el 99.92%. La página del Consejo Nacional Electoral. Están a punto de cerrar, abogado. La diferencia de Tito subió a 29.631 votos, ¿verdad? 1.391.989 Pape a la Orden y 1.362.358 Narral. Aquí hay un problema, y es que en la medida en que incrementa la ventaja a favor de Pape a la Orden, en esa medida se estanca más el escrutinio. Por ese desorden que hay que no... Entonces, ¿quién es el responsable del proceso? Volvemos al principio con José Luis. Es el Consejo Nacional Electoral. José Luis, es el órgano superior. Y es el que está facultado por la ley electoral para resolver todos los problemas o las situaciones imprevistas que se presenten en el desarrollo del proceso. Organización, supervisión, ejecución y evaluación y auditoría de los procesos electorales. De ahí entonces que hay situaciones como las famosas actas que están poniendo en 0, que el Consejo Nacional Electoral debe resolverlo, el Pleno, porque no es posible que ahora te estén mandando más de 100 actas, poniéndolas en 0 por mayoría, Partido Libre, Partido Liberal y Partido PINU, contra el Partido Nacional, para que no se conozcan esos resultados, porque en 108 actas, 103 favorecen al Partido Nacional y 5 a Narrala. Entonces yo creo que hace falta un poco de ejecución de autoridad, pero evidentemente entendamos cuál es el contexto. Las consejeras denunciaron que los miembros de los partidos políticos, especialmente el Liberal, Libre y PINU, habían secuestrado el Consejo Nacional Electoral. No permitían ni que los empleados del Consejo Nacional entraran, presentaron las denuncias. La Fiscalía no apareció por su lado y después las Fuerzas Armadas tuvieron que ir interviniendo por la presión internacional. Se produjeron cualquier cantidad de tweets o de X de allá de Estados Unidos y entonces empezaron a apaciguarse hasta que consiguieron sentar a la gente a trabajar en esto. El asunto es, el titular de este programa es lo que debe interesarnos. Ya no es si 2 urnas están malas y 13 actas están que hay que corregirlas. No, eso ya no tiene importancia. La parte, el poquito que falta no es superior al todo. Ya el Consejo Nacional Electoral tiene 99.92% del resultado, que le dice que hay un candidato ganador que está adelante y ya no tiene ninguna justificación para no hacer la declaratoria. Podemos ver eso en pantalla, en producción, y también proyectar cómo están esos resultados, porque eso hubo un último movimiento y fue a las 7 de la mañana. Es correcto. Yo que se dio un movimiento el tema, Ulises, sí, debe ser emitir la declaratoria. Quitarle los obstáculos al Consejo Nacional Electoral para que emita la declaratoria. Aunque no se haya llegado al 100. Aunque no se haya llegado al 100. Si a Mel Zelaya lo declararon electo en el 2100, Tito Mejía faltando 4.300 resultados de actas. Y que era menor la cantidad de votantes. Y en ningún proceso electoral, en toditito los procesos electorales, ningún presidente ha sido declarado electo con el 100% de los resultados. Pero ahorita estamos cerca. Siempre ha habido un déficit en esto. Ahorita estamos cerca, en este momento estamos cerca. Sí, porque eso lo que significa es que el Consejo Nacional Electoral tiene la información
Que algunas actas haya que revisarlas, eso no significa que el proceso electoral no es válido. Lo que significa es que podría corregirse un poquito, que le salió un poquito más a esto y un poquito más al otro. Pero en la medida en que usted va metiendo las actas de esas 2.700, la ventaja de papi a la orden crece. Alguien está interesado en que eso no suceda. Alguien está tratando de evitar que se conozca la totalidad de los datos. Entonces, hoy apareció Narrala pidiendo que se repitan las elecciones. ¿Qué significa eso? Que Mel va a seguir en el poder con Xiomara mientras se repiten las elecciones. Lo mismo que estaba pidiendo Mel Zelaya con Rixi Moncada, que las elecciones no sirven, que hay que anularlas, lo mismo que pide Marlon Ochoa, y hoy Narrala aparece pidiendo eso. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Evitar la declaratoria? ¿Por qué? Tenían razón los gringos cuando dijeron que Narrala era cómplice de Mel Zelaya. Entonces, ¿qué está pasando en eso? ¿Qué debemos salvar? ¿Qué debemos salvar ahorita? ¿El derecho de Marlon Ochoa o el derecho de Narrala frente a la totalidad del pueblo hondureño que expresó su voluntad en las urnas? ¿O debemos nosotros darle protección y darle las vías de salida a las consejeras para que hagan la declaratoria? Ellas tienen, mira, suponete que el Consejo Nacional Electoral no haga la declaratoria. Cualquiera las puede acusar después de delito de traición a la patria por no haberla hecho. ¿Por qué? Porque tenían el 99.92% de la información de las elecciones. Y ya tenían ganadores, y ya tenían diputados electos, y ya tenían alcaldes electos. Miren la información ahora que les comparto. tienen que tomar la decisión. Yo estoy queriendo llevar a esto porque aquí ya no hay más tren que el que pita. Aquí ya no es de terminar o de no terminar el escrutinio especial ese. Eso ya no tiene incidencia, ya no tiene importancia. Lo que tiene importancia es emitir la declaratoria. Esa es la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. ¿Tiene la información o no la tiene? Sí la tiene. 99.92% de los votos de las actas ya es suficiente para emitir la declaratoria. Tienen que salvar el Estado de Derecho. Si no lo hacen, Mel Zelaya se queda el gobierno, se queda libre y Narrala se queda con la promesa de que le van a hacer nuevas elecciones. Miren la información que tenemos, Entonces, abogado. El derecho y toda la locura de Narrala en su cabeza, que hoy dice una cosa, mañana dice otra, en media hora la cambia, después vuelve a cambiar, es un desastre. Entonces, por ese desastre mental de Narrala, usted no puede arriesgar el Estado de Derecho. La Constitución de la República ya manda la organización del Estado y establece que la soberanía nacional emana del pueblo. Artículo 2 de la Constitución. Y la soberanía nacional está emanada del pueblo el 30 de noviembre. Ese es el bien jurídico que tiene que tutelar el Consejo Nacional Electoral. No si le quitaron o si nos pusieron en ser una urna ahora o si nos están anulando votos en eso. Ya ese escrutinio especial, los resultados se conocen. Que los quieran revisar es otra cosa, pero hay resultados. De tal forma que lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral es preparar su declaratoria con la información que ya tiene. No necesita más información. Cualquier cosa que le den a Narrala no la va a aceptar. Si no es que le digan que él ganó, no lo va a aceptar. Ninguna cosa, ninguna razón, nunca. Entonces, tenemos esta información, abogado. La ley tenemos esta información. Tenemos información, nos han compartido información en este momento que a las 11 de la mañana comparecen las dos consejeras, Ana Paola Hall y Cosette López, van a estar así, de frente. No sé si la información que me han compartido, si va a ser una conferencia de prensa, oigan bien, conferencia de prensa, o sea, van a estar frente a los comunicadores sociales para poder transmitirles información y de repente recibir y recepcionar algunas interrogantes de los periodistas. O sea que hoy las dos consejeras a las 11 de la mañana, en un punto de la capital que aún no se ha determinado, estarán dando conferencia de prensa. Por ahí podría venir el anuncio de la declaratoria de las elecciones generales. No sabemos, dudamos mucho porque de repente esperarán que esto cierre al 100%. Pero vean cómo está ya este escrutinio general.
entre el especial y el escrutinio general está en el 99.92%. O sea, está a punto de cerrar. De repente lo que quedan son pocas actas por escrutar, José Luis. Mire, Ulises, yo creo que Fernando me está dando la razón que el modelo y el protocolo y la normativa y los procedimientos del Consejo Nacional Electoral son vulnerables y son fáciles de implementar a medida a quien le convenga, ¿va? Porque Fernando dice, bueno, ya tenemos la información, hagamos la declaratoria. Bueno, y entonces los recursos que están presentando, los derechos que la ley le da, la impugnación y demás, ¿cómo quedan? Es decir, yo puedo declarar, eso viene mire, yo le dejé hablar, Solo para después aclarar. usted me aclara. Sí. Pero lo que le quiero decir es que todas esas situaciones, lo que se prestan es que realmente los partidos políticos no quieren que cambien los modelos, porque si le conviene las circunstancias en ese momento, pues bueno, con lo que tengamos declaremos. Ya Mel en el 2005 lo hizo, ahora lo vamos a hacer nosotros, independientemente de que no haya una satisfacción. ¿Queremos un presidente? Sí, queremos un presidente. ¿Queremos un presidente opuesto a libre? Sí, lo queremos totalmente, el 81% lo dijo, pero hagámoslo bien hecho. Es decir, démosle la oportunidad. Yo no entiendo cómo ahora no van a entrar a escrutinio 600 y pico de actas y unas. No entiendo. Yo le decía a Ana Paola recientemente, le decía, mire, ¿dónde está la clasificación de esas 2.700 que me digan cuáles iban a pasar y cuáles no? Porque son errores mínimos que se pueden subsanar. Pero cuando usted da una expectativa de 2.793 y de repente comienza a bajar, y esto usted crea una duda, sobre todo cuando usted tiene elementos que le están diciendo que hay circunstancias irregulares en 8.400 urnas. Entonces, ese es el entendimiento que tenemos que tener. Ahora, Merari, ¿se puede ir a conocer la declaratoria, hacerla pública, a que la anuncie la consejera sin que se haya llegado a este proceso de las impugnaciones, o hay que salir con todo? Yo creo que hay que tener claro lo siguiente. El abogado Anduray tiene mucha razón, pero también hay una situación muy real. Sí, lo que falta del escrutinio es prácticamente de las 2.700 ya se han contado 1.138. Faltan como 900. De esas 900, 600 se van a ir a verificación visual por algún tipo de inconsistencia que se tenga y el resto al escrutinio. Y que no lo hemos pedido nosotros. Y que no lo hemos pedido nosotros, sino que salió de la auditoría externa que está contratada por el Consejo Nacional Electoral y que les pasó su informe y de ahí tomaron una decisión. ¿Por qué? Porque tanto los equipos que tienen en el TREP conformados el Consejo Nacional Electoral, ellos avalaron el tema del informe de la auditoría para que se pudiera tomar esta decisión el día de ayer. ¿Qué pasa? Hay un tema de derecho, yo creo que usted puede pedir y yo creo que sí se debe de respetar, pero también hay un grave problema. Hay una realidad y hay una intención deliberada de que no se dé la declaratoria. Y eso es sumamente preocupante, porque paralelamente de que yo digo, hagamos los escrutinios y que también conozca de las impugnaciones, de lo que yo presenté, de los 8.000 y tanto, por temas de biométrico casi en su mayoría, que es otro tema también, que el biométrico no es determinante para el tema de un acta, porque eso es un tema de que Marlon se lo sacó, que lo avalaron en las primarias, pero que al final la ley no reconoce el biométrico si no es ni documento electoral. El biométrico es un elemento material de apoyo tecnológico de apoyo, pero que no sustituye los cuadernos, el cuadernillo de votación ni los listados de los electores, porque eso es lo básico en un proceso que no es electrónico y que es manual. Pero en ese sentido, si estas comisiones, y vuelvo a este punto, de retomar y que haber conformado y que el Partido Liberal le pidió al Partido Nacional y que nosotros acudimos de muy buena fe, queriendo garantizar este proceso, creo que sí se va a tardar y que si hay una intención manifiesta, que la declaratoria se tarde, que se llegue al 30 y no se dé, ponemos en riesgo el Estado de Derecho y, perdón, ¿qué vale más de tutelar
o una impugnación o que Mel Zelaya se quede en el poder por respaldo de aquellos que insisten en que le robaron las elecciones, que no reconocen. Yo creo que si aquí queremos respetar la ley, respetar las reglas a las cuales nos sometimos, pero también hay que poner de su parte. Y la parte de aquellos que hoy, como decía José Luis, son representantes en el Consejo Nacional Electoral y que no deberían de tener una novatez, porque si fuimos a elecciones el 30 de noviembre, contaron los votos ese día de la elección en un escrutinio público, son los mismos que hoy, José Luis, están en un escrutinio especial y que conocen las reglas porque hay un protocolo que se les dio, una capacitación que se les dio, pero ya ahí hay cuestiones mucho más allá de la legalidad o de los protocolos que deben de seguir. Son instrucciones claras para retardar el proceso. Si ese proceso se va a retardar porque hay que conocer impugnaciones, pero que esas impugnaciones al final lo que van a hacer es que se dé un golpe al Estado de Derecho, habrá que sopesar qué vale más, pero también aquí, y termino con esto, por favor, ¿qué es lo que hay que valorar? ¿Qué es lo que hay que sopesar? ¿Queremos que el proceso se culmine, que el proceso lleve a un nuevo, que se reconozca a un nuevo presidente, o definitivamente vamos a esperar a que se torpedee y que siga Mel en el poder? Eso es lo que no podemos permitir bajo ningún punto. Ahora, diputado Marlon Lara, estamos haciendo los intentos por comunicarnos. De hecho, ya la teníamos en la línea telefónica a la consejera Cosette López, que nos va a dar algunos elementos de cómo está este proceso, de cómo están ellas, sobre todo la abogada Cosette López y Ana Paola Hall. Estamos y seguimos intentando comunicarnos con ellos porque se nos ha caído en 2 oportunidades o en 3 oportunidades la comunicación telefónica. No hay mucha estabilidad. Asumimos en el lugar donde se encuentra ella para sostener la comunicación, pero sí tiene la anuencia y tiene a bien pues contestarnos algunas interrogantes, algunas inquietudes que tenemos desde este espacio de frente a frente. Diputado Marlon Lara, si logramos la conexión, solo le rogaría que nos permita que podamos inmediatamente conocer la versión de la abogada Cosette López. Mientras establecemos esta comunicación, le consulto, ¿se puede dar esta declaratoria sin que se conozcan las impugnaciones? ¿O se puede hacer? Tenemos en línea telefónica, ya tenemos, es que estamos teniendo dificultades con la comunicación con la abogada Cosette López. Me dicen en producción en este momento que se volvió a caer la comunicación, pero también me informan que a las 11 de la mañana estarán ellas frente a los medios de comunicación dando sus puntos de vista acerca de lo que está pasando en el proceso y por ahí dar la proyección de cuándo se puede dar esta declaratoria oficial de las elecciones generales. Diputado Marlon Lara, ¿usted del criterio que se puede dar la declaratoria sin haber entrado en el proceso de impugnaciones? Bueno, en primer lugar quiero lamentar que las 2 consejeras, Ana Paola Hall y Cosette López, estén pasando por una situación donde tienen que estar escondidas prácticamente porque no se les permite hacer sus labores con toda la libertad. Eso lo condenamos porque el Partido Liberal en primer lugar ha sido garante de las libertades de los hondureños, ha sido garante y respetuoso de la Constitución y sus leyes. Este atropello que están viviendo las consejeras tiene que ser condenado y repudiado por todo el pueblo hondureño, y esperamos que esta situación jamás en la historia de este país se vuelva a repetir. Vamos a partir de ese punto porque en el momento que ella tenga acceso a la vía telefónica, tú me interrumpes y con mucho gusto, porque quiero decirte que nuestro compromiso como liberales es con la democracia. Producción. Por eso Producción me informa si tenemos a la abogada Cosette López, Carlos Andino. Si tenemos a la abogada Cosette López en la línea telefónica, en producción me informo. Bueno, ya para mayor comunicación, y estamos en vivo, nuestro productor Carlos Andino, en este momento trataremos de establecer esta comunicación
Carlos, lo tenemos en la línea telefónica. Esperaremos porque sí hemos tenido dificultades para establecer esta comunicación, en tanto en producción hacen algunos preparativos para que se sostenga la comunicación y nos confirme también si en efecto se van a presentar hoy o van a dar una conferencia de prensa las dos. Pero no habíamos visto una situación como esta, José Luis, nunca, que las consejeras tengan miedo, tengan temor de salir públicamente porque les pueden liberar una orden de captura y capturarlas infraganti. Yo platicaba con unos extranjeros y les digo, mire, es que hay que tener un mapa político, ¿verdad? Entonces usted tiene el Consejo Nacional Electoral, tiene a la Fiscalía en contra del proceso, tiene la Procuraduría, tiene la Corte Suprema, tiene el Partido Libre. Es decir, es un escenario tan difícil cuando podía ser tan fácil si realmente usted respeta la democracia y entiende que los votos son los que van a decidir. Pero realmente, como lo dije yo, Libre se quiere quedar en el poder. A pesar de que tuvo una derrota contundente, todavía sigue manipulando. Eso es la Procuraduría. Es un hecho fatal, innecesario en todos los sentidos. Bueno, tenemos la abogada Cosel López ya en la línea telefónica. Abogada Cosel López, primariamente preguntarle cómo están ustedes, la abogada Ana Paola Joly y usted, cómo se encuentran. Adelante. Muy buenos días, gracias. Saludos a usted y también a sus panelistas. Bueno, quiero decirle en primer lugar que nos encontramos bien, nos encontramos con... ¿Diga? Sí, le escucho, abogada. Que nos encontramos en ejercicio de nuestra libertad, trabajando un poco más tranquilas, porque de alguna manera la distancia permite frenar un poco el asedio, ¿verdad? No deja de ser complejo que un despacho, que es un tercio del Consejo Nacional Electoral, y todos sus empleados se dediquen permanentemente a violentarnos, a tomarnos fotografías en los espacios de trabajo, a subirnos a redes y demás. Así que seguimos avanzando con... El proceso, abogada, ¿cómo camina? Bueno, el proceso camina tan lento como lo han provocado los partidos políticos que están bloqueando. Hemos tenido un proceso exageradamente accidentado. El Consejo Nacional Electoral montó la infraestructura para que esto funcionara. Tenemos algunas determinaciones de ley que implican deberes. Cuando nosotros hacemos una contratación, por ejemplo, de una empresa para el TREP, la hacemos porque la ley no dice que el Consejo Nacional Electoral tiene que tener TREP, dice que tenemos que contratar a una empresa, literalmente. Nos obliga a contratar. Y sabemos que esta fue una primera falla. Y luego, pues ha quedado evidenciado en todo el sistema que definitivamente mucho de ello, más del 90%, reposa en el desempeño que tengan los representantes de los partidos políticos en diferentes etapas. Nosotros montamos la infraestructura, los partidos políticos son los dueños de la fiesta. ¿Qué es lo que pasa básicamente? Que ha habido dos partidos, dos grupos de representantes de partidos que básicamente han secuestrado el proceso y lo han tenido a su ritmo, a la manera en que quieren conducirlo. Los escrutinios especiales han sido sumamente accidentados. Primero se dedicaron a apedrear personas, a deshacer el mobiliario que se encontraba en las afueras del CLE. Mandaron 15 personas a un hospital, lesionados y todo, y ahora están adentro del CLE. Se llegó por lo menos a ese acuerdo, pero se detienen constantemente, retienen la maleta, no la abren, se dedican a poner actas en cero, detienen el proceso porque quieren ellos decir qué atribuciones tiene o no un empleado del Consejo Nacional Electoral, golpean las mesas, cachetean a las personas. Yo le puedo dar cualquier cantidad de personas como testimonio de la violencia que se ha sufrido, y lamentablemente la Fiscalía no hace nada. Vea usted que el primer día no quisieron quedarse porque no se les permitía entrar con celular, y en los siguientes días se les permitió entrar con celular, en teoría para que pudieran utilizarlo como instrumento de trabajo, pero no. Enfrente de ellos han golpeado hombres a mujeres, han arañado, cacheteado, de todo, y no se mueven, pero para absolutamente nada. Dicen que no van a recibir, que no tienen instrucciones de recibir las denuncias. Entonces la pregunta es, ¿para qué están ahí? Yo creo que lamentablemente el deterioro del Estado de Derecho es más que evidente. El secuestro posible por parte de partidos políticos es evidente. Esto es algo que no se había presentado antes, pero
definitivamente atiende al diseño electoral que tenemos. La enorme responsabilidad que en teoría adjudican al Consejo Nacional Electoral termina reposada totalmente en los partidos políticos y en sus representantes. Y pues tenemos mucho tráfico de credenciales, definitivamente el proceso, que es un poco distinto. Los partidos nominan a las personas y nosotros a propuesta de los partidos nombramos, y tenemos definitivamente muchas personas de partidos que no pertenecen a esas representaciones, precisamente con credenciales como delegados para las juntas especiales de verificación y recuento. Quiero aclarar algo. El sistema, vamos a decirlo así, es la calculadora en la cual se meten los datos del acta física, de cada acta física. Pero definitivamente el sistema no es la elección. Quisieran muchos que fuera la elección, porque así tendrían elementos para decir que cuando la base de datos tiene un problema, la elección es nula. Pero el 30 de noviembre hubo una elección y hay un respaldo físico que así lo dice. ¿Qué ocurre ahora? Nosotros tenemos procedimientos predeterminados. La corrección de transcripciones es un procedimiento que se da, de hecho, a raíz de que en las elecciones primarias el Partido Libertad y Refundación metió a través del proyecto de acciones administrativas 135 correcciones de transcripciones. A raíz de eso, dijimos en el Pleno, bueno, hay un espacio definitivamente en el cual no necesariamente se va a un escritorio especial, que implica volver a abrir, volver a contar, y en este caso volver a exponer a que las urnas sean colocadas en cero, pese a que la gente sí fue a votar. Y entonces tenemos establecido en nuestro reglamento, que fue aprobado por unanimidad, esa modalidad de corrección de transcripción. ¿En qué se basa eso? En que el acta física es el documento real. Usted no va a anular algo porque la calculadora está mala, ¿no? Usted ve el acta física y vuelve a transcribirlo correctamente si es que hubo algún error. En ese sentido, ese procedimiento debió haberse ejecutado desde hace 2 semanas. Pero, como hemos estado con acta abierta y votando por escrito, porque incluso todavía estábamos asistiendo presencialmente a las sesiones en esa etapa, ha habido un despacho que nunca emitió su voto. Nunca lo emitió y por eso se estaba frenando el proceso. ¿Qué es lo que hicimos ayer? Pues avanzar. De las 2.792 actas, había 1.440 en un inicio que estaban como opcionadas para ser corregidas por transcripción. Ese número, con una revisión más minuciosa, se redujo a 1.138. Y como seguíamos pendientes de que se emitiera ese tercer voto, volvimos a revisar. Yo revisé en mi despacho, no solo ya dependiendo de auditoría, ni solo dependiendo de la comisión TREP, que tiene un representante de cada despacho. Revisamos una por una y los números salieron similares a los que tenemos precisamente ahora. De las 1.138 de correcciones de transcripción, nosotros solo hemos aprobado un porcentaje que va para escrutinio especial y otro para corrección de transcripción. 691 tienen que pasar entonces ahora por un módulo que está conformada por 3 personas que se rotan la transcripción, en teoría, y que los otros 2 son observadores. Inicialmente íbamos a nombrar miembros de partidos políticos, bueno, eran de los despachos, pero íbamos a nombrar personas que estuvieron en capacitación y demás, pero, por ejemplo, las personas que íbamos a nombrar, en un día que quisimos hacer una conferencia de prensa, se apostaron en la entrada del hotel a querernos violentar a la consejera y a mí, siendo empleados del CNE, contratados a través del despacho del consejero Ochoa. Entonces no es conveniente que traslademos nuevamente esto a un escenario de conflicto. De tal manera que, como quedó claro ayer, el Instituto de Formación Político Electoral, la asesoría legal y también la comisión TREP serían los que van a hacer esto. ¿De qué se trata? Se trata de fidelizar los datos que están insertados en el sistema con lo que dice el acta, fidelizarlos, que sean idénticos y no distintos como están actualmente. Abogada. Con esto, dígame. Abogada, consultarle al ritmo que ve este proceso, ¿cuándo se puede conocer la declaratoria? Que es como la gran expectativa que tienen los hondureños, porque ya estamos a, ¿qué?, 8 días o menos. Bueno, mire, nosotros teníamos 2.792 actas, como le dije, y esto en primarias, a un ritmo de 45 minutos, que se tomaban máximo 35 minutos, era el promedio de hecho, hubiera terminado en 2 días. Y sin embargo, hay consignas de que solo saquen un acta por día. Un acta por día por cada mesa, 9 horas para sacar un acta presidencial. Con esto lo que le quiero decir es que la declaratoria presidencial ya estuviera lista si no fuera por lo que han hecho los miembros de los partidos políticos dentro del Centro Logístico Electoral con absoluta impunidad. A mí me sorprende
que muchos digan y pidan a nivel internacional que se nos permita hacer con nuestra autonomía y ejecutar nuestros actos todo aquello que necesitamos hacer. Y sin embargo, internamente, las voces disonantes y las narrativas siguen presentándose como que el Consejo Nacional Electoral debería adelantar el escrutinio. El Consejo Nacional Electoral no hace el escrutinio especial, lo hacen los miembros de los partidos políticos, y es realmente agotador seguir repitiendo y esclareciendo. Porque una cosa clara, con todo respeto, que ha sucedido en los últimos tiempos, es que todo el mundo es experto electoral. Y yo le digo a las personas que me escriben y me llaman para hacerme consultas, yo les agradezco enormemente que consulten la fuente. Porque es lamentable que todo el mundo opine, todo el mundo tenga una versión, todo el mundo tenga datos y nadie consulta al Consejo Nacional Electoral. Es un mundo de especulación, todo, ahora, hasta nuestra libertad y presencia física. Realmente parece salido de todos los límites de lo razonable. Abogada, ya para cerrar y por cuestiones de tiempo, bueno, deme su impresión de esta preocupación manifiesta del Partido Libertad de Refundación, de Marlon Ochoa y ahora del procurador, primero por su paradero y por su condición física, bueno, tanto así que lo llevaron un escrito a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sí, bueno, yo quiero decirle que a mí me causa bastante risa. Me causa hilaridad, prefiero tomármelo con humor. Yo estoy bien, y quiero decir algo, estoy bien a pesar de ellos, estoy con libertad a pesar de ellos, sigo trabajando para el pueblo hondureño a pesar de ellos. A mí no me van a vender teatros, ni me van a vender simulacros, como dice aquel poema. Estas tácticas de que ellos ahora están preocupados son idénticas a aquellas en las cuales le golpean a usted, pero cuando usted les devuelve el golpe, se hacen las víctimas. Es lo mismo. ¿De dónde va a salir preocupado una persona o personas que son las promotoras de que nos estén golpeando gente? Yo tengo personas de mi partido, más de 15, que han ido a parar al hospital y después se hacen las víctimas. A mí no me vendan teatros, no me vendan simulacros. Como dije antes, estoy bien a pesar de ellos, estoy en libertad a pesar de ellos, porque ellos son los que nos han querido aprender ilegalmente. No ven cómo se articulan todas las organizaciones, todos, los órganos del país. Inmediatamente tienen una narrativa de delitos, y perdónenme, pero aquí la consejera Hall y yo somos las que estamos avanzando con el proceso a pesar de los retrasos. La presencia del tercero en la mesa es un factor adicional que ha empezado a retrasar el proceso. Y estos escenarios de violencia no son nuevos. Se presentaron en primarias también. Se presentaron en primarias con acusaciones, con insultos, de todo tipo de cosas. Entonces, nosotros estamos bien, estamos en libertad a pesar de ellos. Y no se preocupen, no se preocupen. Le digo una cosa y como le digo, me lo tengo que tomar con humor, sinceramente. Ayer comí pizza en un restaurante de Palmira. Y a mí me da risa que me anden buscando por cielo, mar y tierra. Yo trabajo todo el día, más de 12 horas, y ahora resulta que nos extrañan. Y también voy a decir, con toda la ironía del caso, que no fui tan ocurrente yo. No se me ocurrió a mí presentar un habeas corpus en julio, cuando Ochoa se negó a presentarse en el Consejo Nacional Electoral por mes y una semana. Vea usted qué sabrosa vida, tomarse vacaciones en medio del proceso, un mes y una semana. Pero no soy tan ocurrente, parece una realidad alterna. Y simplemente le puedo decir que la falta de seriedad de esta gente simplemente nos demuestra por qué el pueblo eligió como eligió y no los está eligiendo a ellos. Eso es claro. ¿Comparecen hoy, abogada, frente a los medios de comunicación? A las 12:30 tendremos una comparecencia en vivo, la consejera Hall y yo, efectivamente, y quiero decirle al pueblo hondureño que lo sepa. Es evidente que lo que quieren es que nosotros vayamos a algún lugar específico porque nos quieren aprehender ilegalmente, ahora sí para secuestrarnos, porque no hay razones para que nosotros seamos detenidas, pero ellos han estado jugando con nosotros permanentemente, amenazándonos siempre, y está a la vista de todos. El clima de impunidad es enorme en el país. La Secretaría de Derechos Humanos ha sido artífice también de esto, porque la misma ministra nos ataca cuando ha presentado un recurso o algo, claro, porque era candidata. Es impresionante el deterioro institucional del país. Ana Paola Hall y yo hemos sido atacadas permanentemente y todo el mundo dice aguanten, aguanten, aguanten. Pero el sacrificio nuestro y de nuestra familia, no hay nada que lo compense. Correcto. Es un honor servir al país. Estamos bien. Seguimos avanzando a pesar de ellos, pero no les vamos a dar gusto
Yo nunca había visto que se hiciera un recurso de exhibición personal en el cual el juez lo puede ir a sacar a cualquiera de su casa para enseñárselo a alguien de que se está bien. Esto se da en casos de aprehensiones ilegales o de detenciones legales en que hay riesgo para la seguridad física, y ninguno de los dos estamos en ese caso. Bueno, gracias a la abogada Cosette López, consejera del Consejo Nacional Electoral, que está bien, también como la abogada Ana Paola Hall, que incluso ayer dice que anduvo comiendo pizza en un sector de la capital, lo dijo específicamente en Palmira, que no es que estén escondidas y que están haciendo su trabajo de manera regular. Vamos a ir a la pausa comercial, retornamos con algunas otras temáticas que desarrollaremos aquí con nuestros invitados acerca de esta lentitud y lo que decía la abogada Cosette López, que a uno lo llena de preocupación, pero también de indignación, que hay órdenes en el centro logístico electoral para que se saque una acta por día. A todas luces está claro de que lo que se quiere es torpedear el proceso no es posible que y llevarlo a que no haya declaratoria electoral. Esta es la intención de fondo, y ha quedado al descubierto. Y yo creo que todos los hondureños saben violencia quién está política en medio de toda esta situación de venir boicot tras boicot de este proceso electoral. La pausa comercial, ya volvemos. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. Declaratoria primero, los 3 caminos legales. Si el CNE no llega, analistas sugieren retirar a partidos políticos del conteo de votos en Honduras. Según expertos, la participación de partidos en el escrutinio debilita la confianza. Conozca el clima hoy en Honduras. Lluvias aisladas en el norte y calor intenso en el sur. En nuestro trazo político de hoy, Estados Unidos saca la tarjeta roja a los desvisados, según trazo político. Ingrese a tunota.com para estar informado las 24 horas del día. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Bueno, vamos a sacar una versión rápida de nuestros invitados acerca de lo que ha dicho la consejera Cosette López. Estábamos precisamente, y Marlon tuvo la deferencia de prestarnos la guitarra mientras nos conectábamos con Cosette López. Bueno, diputado Marlon Lara, la consejera ha dicho que van de frente pese a las dificultades con lo que se han propuesto. El proyecto que tienen ellos de sacar la declaratoria en tiempo y forma, ¿eso genera alguna expectativa? Adelante, diputado, lo escuchamos. Es correcto, yo creo que las consejeras han hecho una labor heroica, trabajar en las condiciones adversas que el gobierno ha estado en contra de la actividad electoral del CNE, realmente es histórico y es inédito. Esto yo creo que jamás se va a volver a repetir en el país, porque en Honduras somos demócratas, nos gustan las libertades, y siempre vimos desde las elecciones de marzo, donde se eligieron los candidatos, que iba a haber un ataque sistemático en contra del CNE, y lo advertimos. Y dijimos, hay que blindar el CNE, hay que blindar las consejeras por lo que se va a venir. Afortunadamente, a pesar de todos esos ataques, ellas han logrado sacar un proceso electoral. Ahora, ¿qué estamos solicitando? Porque va a haber declaratoria. Eso que no le quepa la menor duda a ningún hondureño. Pero ¿qué es lo que estamos solicitando para que haya tranquilidad en este proceso electoral? Que se le dé el derecho a los candidatos que sus impugnaciones sean tomadas en cuenta por el CNE. Ya estamos a punto de concluir este proceso. Falta 0.008%. Entonces, hay que culminar ese escrutinio especial y luego pasar a las impugnaciones, que en este caso el Partido Liberal presentó 8.770 actas para que se pueda después
aceptar el resultado. Yo creo que estamos a tiempo. Ese escrutinio lo pueden hacer perfectamente en 3 días y no tenemos por qué los hondureños estar en una época navideña preocupados por las elecciones. Que haga su papel el CNE y que hagan su papel los partidos y sacamos adelante este proceso. Pero tiene que haber declaratoria, tiene que haber un ganador, tiene que haber un nuevo gobierno, porque el pueblo en las elecciones dijo, el bipartidismo está 40% un partido, 40% y algo otro partido y 19% para libre. ¿Qué quiere decir esto? Ha vuelto el bipartidismo. No desperdiciemos esta oportunidad, hagamos bien las cosas, salgamos de manera elegante de este proceso electoral y démosle una buena Navidad al pueblo hondureño y respetemos las reglas del juego. Vamos a ese proceso de impugnaciones y que el CNE termine con ese proceso para que todos estemos tranquilos. Bueno, lo que uno, y se va a la lógica simple, José Luis, es en este caso la competencia, la pelea, el voto a voto se lo están peleando liberales y nacionalistas. Y bueno, pero ¿quién es el protagonista de este escrutinio especial? Es Libertad y Refundación. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y qué hace Libertad y Refundación ahí si está en un tercer y lejano tercer lugar? Está fuera del proceso. Está fuera del proceso. Y el protagonismo no podemos desconocer que quien ha llevado música, fiesta, bochinches, tropadas, patadas afuera del CLE o donde está el Centro Logístico Electoral es Libertad y Refundación. Y la competencia debería ser entre liberales y nacionalistas. Ulises, yo creo que José López, a quien le mando saludos, ojalá que le haya gustado la pizza. Mire, yo confirmo, entonces quiere decir que el mismo modelo dice, mire, los vamos a encerrar acá, cada quien va a tener un puesto en la mesa y usted haga lo que quieran, pues. Y ahí entiéndase. A mí me parece que eso no es seriedad, eso no es madurez política. Debe haber a alguien. Usted dice, la fiscalía no hace nada, el otro no hace nada, entonces que los abogados nacionalistas vienen por acá, que los del Libre dicen allá, los liberales por acá. Hombre, más seriedad en un proceso de una junta que va a haber va a ser un escrutinio especial. No puede ser que eso quede al libre albedrío. Yo no entiendo cómo mi voto queda, como hágase lo que sea. Entonces, yo creo que son las cosas que son pragmáticas en este momento, que nos tienen en esta crisis. Porque yo no quiero imputar que el atraso es de uno o el otro, porque no me consta ahí que lo que todos han tenido una participación. El que más pierde es el que está declarando que ganó, porque el otro tiene ya su ventaja. Entonces, hay unas situaciones, y el otro, el tercero, que no tiene nada que hacer, anda de metido porque le gusta hacer bulla o quiere alcanzar algo, ¿verdad? Ahora, yo quisiera que Fernando nos aclarara, porque Marlon ha dicho, bueno, las impugnaciones antes de la declaración. Yo creo que al pueblo hondureño hay que decirle legalmente qué es lo que procede. ¿En qué momento entran las impugnaciones? ¿Se puede hacer una declaración sin revisar impugnaciones? Correcto. ¿Sí o no? Al hondureño hay que transmitirle soluciones, cosas legales, no insultos entre uno y el otro. Eso no nos ayuda. Fernando. Abogado, solo me permite, voy a sacar la ronda para que usted luego deje ahí en el tintero la respuesta. Así se puede hacer impugnaciones antes de que se haga la declaratoria. Nosotros conocemos la ley y ahí usted con su expertise en el campo legal le puede comunicar eso. Me llama la atención, Merari, el hecho de que Marlon Lara, el abogado Fernando Anduray, con mucha contundencia dice, va a haber declaratoria, queremos declaratoria. Lo mismo ha dicho José Luis Moncada. O sea, pareciera que fuera de los que ya sabemos, todos los partidos políticos están vibrando en la misma frecuencia de que haya declaratoria y que va a haber declaratoria. Es que los demócratas queremos declaratoria. Eso no le quepa la menor duda al pueblo. Los que no quieren declaratoria son los comunistas y sus aliados. Y eso es muy claro. Todos estos días el pueblo hondureño tiene que tener muy claro cuál ha sido la ruta de Libertad y Refundación. Aquí todos hemos coincidido en algo. Libre está derrotado en las urnas, pero ¿por qué sigue respirando? Porque le han alimentado, porque aquellos que hoy se consideran que tienen esperanzas, pero que el pueblo hondureño no decidió ahorita en los escrutinios especiales. El pueblo hondureño eligió el 30 de noviembre a su presidente. Y hoy, quienes no aceptan son los que están alimentando a Manuel Zelaya Rosales a Libre para hacer todo este tipo de boicot.
Y eso es algo sistemático. Lastimosamente, aquí todos, y en varios foros, en varios programas, todo el mundo dice, saquemos la declaratoria, que los partidos manden a su gente. Pero cuando los representantes de la Junta están allá adentro en el CLE, la consejera lo acaba de decir, la doctora Ana Paola lo dijo en su cuenta, hay quienes están boicoteando el proceso adentro del CLE. Si usted es representante de un partido en una junta, tiene que ir a hacer su trabajo, y si usted sigue directrices para que el proceso sea lento, para que usted, a través de esa atribución que tiene, que la ley se lo da, lo que hace es ponerle cero a las actas, vulnerando fraudulentamente y burlando la voluntad del pueblo hondureño, que eso constituye que hasta pierda la ciudadanía todos aquellos que andan en ese juego, y lo que hacen es plegarse a esas directrices de libre con contubernio de aquellos de partidos políticos, que ya sabemos quiénes son. Como no aceptan que perdieron, entonces prefieren el fracaso del proceso electoral a reconocer quién el pueblo hondureño eligió. Y mire, andan con una narrativa. No hay legitimidad, no hay legalidad, que nadie los va a reconocer. Óigame, no podemos estar en esa situación. Hay que ser con dignidad, reconocer cuando el pueblo hondureño le dijo a usted no. Entonces, hoy, quien no quiere declaratoria, y hay que decírselo al pueblo hondureño, es libertad y refundación, y hay que decirlo también, porque mire, yo no quiero entrar en controversia, pero es una realidad, es que nace por sí solo que lo llamen. Salvador Narrala con su video lo ha dicho, el Pollo Contreras, que es el presidente del Partido Liberal, también lo manifiesta. Y yo entiendo a la gente demócrata del Partido Liberal que sí quiere una declaratoria, pero no solo basta, perdón, con estos sellos, decir hay que ir a los escrutinios. Si no mandan gente con las instrucciones claras de sacar los reclamos, que uno lo conoce por impugnación, pero la impugnación es cuando usted acude a otra instancia, pero aquí son nulidades administrativas que se presentan por cada junta receptora de votos, que a mí no me pareció. ¿Cómo piden eso? Sí, por un lado, el Pleno y la parte jurídica dentro del Consejo Nacional Electoral tiene que validar y reconocer y admitir si proceden o no. Y por otro lado, sí, las que procedan, van a ir a verificación y a ese escrutinio con la misma gente que hoy está boicoteando. Óigame, no nos va a llevar el 27 de enero en la toma de posesión, nos va a llevar hasta los 4 años próximos que vengan las nuevas elecciones, porque estos se van a quedar en el poder. Hay que tener muy claro ese panorama. Abogado, así brevemente, porque José Luis le consultaba, ¿se puede impugnar antes de la declaratoria o tiene que pasar la declaratoria? No se puede impugnar antes de la declaratoria, porque usted impugna un hecho concreto y no se ha declarado todavía electo a nadie. O sea, no hay resultados oficialmente establecidos en una declaratoria. Entonces, lo que sí puede haber son unos reclamos administrativos, solicitudes de revisión y esas cosas que se han podido estar presentando y que los ha recibido el Consejo Nacional Electoral. Eso se puede hacer. Después de la declaratoria vienen las impugnaciones formalmente en derecho, que cada quien va a decir, me parece que me hicieron fraude en esta urna o un resultado malo en esto, y todo eso lo va a revisar el Consejo Nacional Electoral, tiene que resolverlas y van a ser miles de impugnaciones, porque ahí vienen las impugnaciones de alcaldes, impugnaciones de diputados y las de presidente también. Y es con un abogado. Claro. Entonces, todas esas miles de impugnaciones las tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral después de la declaratoria. Y normalmente las declaran sin lugar, solicitan reposición las partes y eso pasa al Tribunal de Justicia Electoral si desean continuar con el reclamo los interesados. Pero hay otra figura antes, perdón, Fernando, para que el público entienda. Hay otra figura que no sea impugnación que se debería hacer antes de la declaratoria. Tiene la solicitud de revisión que le puede presentar al Consejo Nacional Electoral. El público tiene que entender declarando eso, que hay inconsistencias o algunas cosas ahí. Hay inconsistencias de oficio, que son las 2.792 que declaró el tribunal, y otras inconsistencias particulares señaladas por parte interesada. Ahora, el tema es, Ulises,
Mire, estamos desubicados. Vamos a la pausa comercial, abogado. Vamos a la pausa comercial y después me guardes explicación. Yo le traslado la palabra inmediatamente porque es cierto, todos los hondureños tienen que conocer todo este proceso de las impugnaciones, pero yo entiendo que esto de las impugnaciones también, y es con un abogado que llega, con un abogado a hacer las impugnaciones. Y también el que impugna, por ahí podría aplicarse aquello que le dicen, o un término muy pueblerino, que dicen, bueno, si yo digo que el venado es pardo es porque tengo los pelos en la mano. Tiene que probarlo. O sea, tiene que llevar la evidencia o por lo menos el indicio racional de que se le cometió fraude o no le contaron bien en esa urna, en esa acta, y se abre la maleta, el famoso destuce electoral que se hace. Vamos a la pausa comercial y continuamos con esta temática que no esperábamos tenerla a 2 días de la Nochebuena, de la Natividad, pero bueno, por ahí se han encargado de revolver el agua, pero la confianza de los hondureños es que va a salir bien el proceso, que se va a resolver de buena manera todas estas situaciones y que por ahí los que no quieren que se dé un resultado favorable para los intereses, la institucionalidad de la democracia del país, se va a dar precisamente en estas elecciones y que el resultado va a ser armónico y eso esperamos todos los hondureños. La pausa comercial, ya volvemos. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes. Escribe un televidente, aquí se tiene que sentar un precedente, se tiene que romper el círculo vicioso de corrupción, si no nunca evolucionaremos como sociedad y seguirá la ley de la jungla, que se repita elección presidencial. Chris Gons escribe, se roban la elección los nacionalistas, eso nos merecemos. Eduardo Facusé también ha opinado, es claro que existen graves discrepancias entre votos biométricos y cuadernillos, es claro que no habrá tiempo suficiente para revisar todo el escrutinio especial e impugnaciones. Ante falta de madurez entre el Partido Liberal y Partido Nacional, tendremos gobierno con poca legitimidad o el potencial ganador será libre. Bueno, de inmediato, por cuestiones de tiempo, el abogado Fernando Duray estaba en el uso de la palabra y me dice, dame unos 3 minutos, pero ¿cómo hacemos para...? Mira, de Ulises, forma resumida, aquí hay un abogado. montón de gente hablando de que se revisen tales urnas, que se pueden revisar las otras todas. ¿Saben cuál es la realidad? Que pasado mañana es Navidad, hombre. Pasado mañana es 24 de diciembre. Aquí los que están con ese discurso de que se revisen estas actas, que se revisen las otras, que hay tiempo que en 3 días podemos revisar tanto. Falso, Marlon. Vos lo sabés que es imposible. ¿Quién va a convencer a Libre para que pare ahorita su tertulia, su tardanza en el CNE? ¿Quién va a hacer que los delegados de Libre, que están metidos todavía por el Partido Liberal, que metió a Hiroshka, van a hacer que caminen rápido estas urnas que faltan de las 2.700? No vamos a salir de aquí a pasado mañana con eso, sacando 50, 100 urnas por día. De tal forma que después viene el problema de las urnas de los diputados. Vas a llegar, Marlon, sin ser declarado diputado electo al 30 de enero, al 30 de diciembre. Entonces, ya tiene el Consejo Nacional Electoral la información para emitir la declaratoria. Ya tienen el 99.92%. Y hoy, aunque metan otro poquito de actas, van a llegar casi al 100%. Con eso tiene que prepararse. José López, mira, José Luis, todo lo que te dijo José López no es de meterlo en el relajito de que este pidió, que el otro pidió, que golpearon a este. Eso ya no tiene sentido. Marlon, ya no tiene sentido estar hablando de revisar urnas, de hacer escrutinios especiales. Ya no hay tiempo. Pasado mañana es 24 de diciembre. Estamos hablando de darle un regalo de Navidad a la gente. ¿Qué significa eso? Que entre hoy y mañana, José López y Ana Paola tienen que preparar la declaratoria de elección de presidente y empezar a preparar la declaratoria de alcaldes y diputados. Antes del 24 la de presidente. No, la de presidente sí, ajá, ¿verdad? Si es que le quieren dar un regalo al pueblo. Si no, no va a haber declaratoria de elección de presidente ni el 25 de diciembre. Pero los liberales van a decir que ese regalo es para los nacionalistas, no para ellos. No importa, lo que le des
a Mel Zelaya, lo que le des a Narrala no sirve de nada. Ellos están ganando y están llegando a su objetivo de evitar la declaratoria. Mel quiere continuar y Narrala está trabajando con Mel. Pues chica, ya se los dijeron los gringos, se los dijeron como 20 veces a los liberales. Déjeme, no abogado, pueden seguir en eso. Déjeme pasar con Marlon, el diputado Marlon en vía Zoom, que lo tenemos porque usted se refirió a él. Bueno, dice el abogado Fernando Anduray de que no hay tiempo para revisiones e impugnaciones. Marlon, brevemente, porque tenemos una pausa comercial pendiente, si ya estamos prácticamente al filo de las 9. Si hay voluntad política en los partidos para sacar adelante ese escrutinio, sí hay tiempo, porque tenemos hasta el 30 de diciembre. Y Libre te va a ayudar en eso. Todos queremos declaratoria, todos queremos legitimidad al nuevo gobierno, pero para que haya legitimidad hay que agotar el debido proceso. Y el debido proceso pasa por aceptar las impugnaciones que presentaron los partidos políticos en los diferentes niveles electivos. Tenemos que tener madurez política, estamos claros que el Libre no quiere que exista declaratoria, pero hay un compromiso de los partidos políticos tradicionales de que sí va a haber declaratoria, pero agotemos el debido proceso y abramos esos espacios para que se acepten las impugnaciones. Correcto. Bueno, gracias, Marlon. Vamos a la pausa comercial. Regreso con José Luis y Merari Díaz luego de la pausa comercial. Bueno, rápidamente, porque me dicen en producción que solo tenemos 2 minutos. José Luis Moncada, ya para palabras finales. Yo quisiera estar claro que los hondureños queremos una declaratoria antes del 30 de diciembre. Fuimos a votar el 30 de noviembre y esperamos que esto funcione. Y que los hondureños tengan claro que hay momentos de impugnaciones y hay momentos de revisión y que los partidos políticos que estén atrasando el proceso de escrutinio son los que realmente están creando una crisis innecesaria, porque los hondureños lo que queremos es que tengamos un resultado lo más pronto posible. Feliz Navidad para todos. Abogada, ¿verdad? Sí, abogada sí. Merari Díaz. Bueno, mire, primero sí quiero dejar muy claro lo siguiente: el Partido Nacional siempre tiene voluntad para que las cosas salgan bien en este proceso electoral y hemos dado muestra de ello. Por otro lado, solo hay que ponerse a pensar en algo. Si 100 actas diarias se sacan, ¿se imagina usted y póngase a pensar cuánto tardarían 8,000 actas en revisarse donde no hay voluntad de parte de aquellos que lo que quieren es torpedear el proceso y boicotearlo? Honduras necesita una declaratoria y tiene que ser apegada a la ley, tiene que ser ya. Tenemos que darle la certeza al pueblo hondureño de que le sirvió su presidente y respetarle el voto depositado el 30 de noviembre. Así que Dios los bendiga y, como dice José Luis, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. 15 segundos, agua. Bueno, mis queridas consejeras Ana Paola Hall y José López, el Estado de Derecho está en sus manos. Solo pueden dedicarse ya a preparar la declaratoria, consoliden los resultados y emítanla. Después de la de presidente viene la de diputados y alcaldes. No tienen tiempo. No pueden seguir chineando a Libre o a los delegados que se infiltraron por el Partido Liberal ahí en los conteos. Si no se pueden hacer los conteos, ya tienen el 99.92% de los resultados para emitir la declaratoria. Marlon Lara, 10 segundos. Gracias por la oportunidad. Todos queremos declaratorios, todos queremos agotar el debido proceso, reciban esas impugnaciones, pónganse a trabajar en el Centro Logístico Electoral y démosle al pueblo hondureño un resultado congruente con la voluntad popular expresada en las urnas. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Bueno, a todos gracias, buenos días.